Bien amigos, amigas del Facebook, nos volvemos a encontrar esta vez en el video número 4 de la serie de 7 para desarrollar la sesión número 3 del curso. Hoy es 21 de junio, día de solsticio, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, Suramérica. Colombia, un país donde los astrólogos ganan más plata que los astrónomos. No hay que extrañarse por eso. Primero que todo quiero hacerles una aclaración que yo la puse por escrito en el video de ayer, en el sentido de que hablé de la paleogenómica y luego iba a hablar de la genografía, que son dos métodos distintos, y terminé desarrollando la genografía pero sin mencionar ese término. Entonces eso debe quedar claro porque yo hice alusión fue a los trabajos que se realizan con el ADN de personas vivas actualmente. Ese se hace con el método de la genografía. Y la paleogenómica, en cambio, es un método distinto que trabaja con ADN antiguo. Hoy está tan avanzado este método que incluso se puede sacar del suelo, no necesita que sea un fósil. Así que, bueno, vale esa aclaración sobre el tema de ayer. Y pasamos al tema de hoy, que son los orígenes de la civilización o de las civilizaciones. Digamos que ayer llegamos hasta la revolución del Neolítico, la parte de la domesticación de animales y la agricultura, pero que fue hace unos 10.000 años, pero hace unos 5.000 años en Sumeria tenemos los desarrollos que nos llevan a caracterizar ese periodo como la finalización del Neolítico. Bueno, ya veo que hay una audiencia cautiva, gente que nos visita todas las noches, eso está bien. Recuerden que todos estos videos quedan colgados en la página Big History en español, así que los pueden ver no solamente en vivo, sino en cualquier momento que quieran, o repetir o compartir con otras personas. Entonces hablamos de que hace unos 5.000 años hubo unas transformaciones fundamentales donde pasamos ya de la edad de piedra a una civilización ya con tecnología más avanzada, con metalurgia, con la rueda, con la escritura, con algo que casi no se menciona, que es muy importante, que son los distritos de riego, que permitieron pues una agricultura más avanzada y un crecimiento demográfico exponencial, lo cual llevó a la construcción de imperios. Por ejemplo, este libro de Jared Diamond que se llama Colapso, trabaja sobre el tema de la gestión ambiental del territorio, algo que es de plena actualidad en Colombia y en el mundo en pleno siglo XXI. ¿Por qué? Porque Diamond nos muestra cómo distintos pueblos del mundo en distintas épocas, por no trabajar bien la naturaleza, terminaron siendo destruidos, incluyendo algunos de estos pueblos que inventaron los distritos de riego y terminaron, al principio aumentaron la productividad de la agricultura, pero terminaron gastando las características del suelo y llevando a una salitrización y a otros fenómenos que terminaron causando hambrunas y causando una serie de revoluciones y de cambios porque la economía se vio afectada. A propósito de Jared Diamond, hay otro libro que se llama Armas, Gérmenes y Acero. Este libro es clave para entender otra época más adelante. La pregunta clave que se plantea Diamond es: ¿por qué fue Europa la que conquistó América y no América la que conquistó Europa? Entonces él da una serie de explicaciones a gran distancia, que se pueden llamar causas últimas, que muestran cómo funcionan las ciencias sociales hoy en día. Es decir, él muestra subdeterminaciones de tipo geográfico-ambiental, subdeterminaciones de tipo biológico y subdeterminaciones de tipo sociocultural. Son los tres tipos de subdeterminaciones con las cuales trabajan las ciencias sociales. Alrededor de eso trata de explicar por qué fue Europa y por qué fue el viejo mundo el que terminó desarrollando una civilización capaz de conquistar al resto del planeta. Pero eso sucedería unos cuantos miles de años después de lo que estamos hablando aquí. Solo lo menciono porque Jared Diamond es un referente clave en este curso del gran relato que vamos a desarrollar a partir del mes de agosto en la Universidad del Norte con el Centro Cultural Cayena. Bien,
Ya que planteamos esto que sucedió en Sumeria, surge entonces una disyuntiva. Se trata de un salto que se dio hace 5.000 años en un solo lugar y de allí se diseminó al resto del planeta como un epicentro que se difunde a partir de allí, o se trata de un desarrollo histórico asincrónico, multicéntrico, es decir, que se dio en varias partes del mundo esos saltos en distintas épocas, y entonces no fue una diseminación, sino más bien varias veces se inventó la agricultura, varias veces se inventó la metalurgia, varias veces se inventó la escritura, y lo que dicen los historiadores es que es esta última la explicación válida. Entonces los sumerios tienen el mérito de ser los pioneros, de ser los primeros, pero no quiere decir que a partir de ahí se diseminó hacia la India, hacia China o hacia Egipto o hacia Grecia, sino que varias veces en distintos lugares del mundo se lograron estos saltos cualitativos que cambiaron la sociedad humana. Por cierto, vamos a hacer al comienzo un panorama a nivel de los 5 continentes de las civilizaciones que han existido. Muchas no se conocen casi. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, aparte de Egipto, ¿qué civilizaciones antiguas hubo en África? Es probable que la mayoría de las personas no referencien ninguna. Y efectivamente en África hubo otras civilizaciones aparte de los egipcios. Entonces ese tipo de cosas hay que mirarlas porque si no caeríamos en un eurocentrismo. Y si bien el curso está centrado en la civilización occidental, hay que hacer esa advertencia. Por ejemplo, una de las grandes hazañas que ha hecho la humanidad fue hace unos 3.000 años. La hicieron los pueblos polinesios. Eso de navegar en grandes distancias oceánicas, con un gran dominio de la navegación en el mar abierto, guiándose por la astronomía y llegando a islas absolutamente lejanas, miles de kilómetros, con decir que llegaron hasta la isla de Pascua, es una hazaña, yo diría, mucho mayor que la construcción de las pirámides de Egipto, o la muralla china o Stonehenge. Así que trataremos al principio de hacer ese panorama que nos evite de pronto ese sesgo eurocéntrico. Pero a la larga hay que reconocer que nos vamos a centrar en la civilización occidental y en su origen en Grecia. Ahora bien, Grecia bebió de varias fuentes, de los egipcios, de Mesopotamia, de los persas, de la India. Pitágoras estuvo por allá en la India. Y también bebió de una civilización que aquí en Barranquilla se utiliza para burlarse de nuestra ciudad, que son los fenicios. Entonces la gente aquí se ha vuelto ya una expresión común decir Barranquilla, ciudad fenicia. Y eso lo dicen peyorativamente, pensando que Barranquilla es una ciudad de comerciantes y una ciudad inculta. Pero yo siempre que escucho eso pienso, ojalá Barranquilla fuera una ciudad fenicia. Porque los fenicios eran unos berracos, los fenicios eran unos grandes inventores y construyeron una civilización extraordinaria. ¿Cuáles fueron sus hazañas? Bueno, eso lo vamos a ver en el curso, no puedo extenderme aquí. También mencionaremos en algo las civilizaciones de América, que son un tanto posteriores. Sin embargo, hay que reconocer que la cuenta larga, esa que llevó al cuento ese de 2012 que se iba a acabar el mundo, la cuenta larga de los mayas es una cuenta, es un calendario. Esto se detuvo, parece se estará escuchando bien. Bueno, decía que los mayas tenían un calendario. Y el calendario está como deteniendo la imagen. ¿Se está viendo bien? Bueno, se ha detenido 2 veces la imagen. Como esto se graba en vivo, pues son los gajes del oficio. Mencionaba que en una referencia a América, a las civilizaciones antiguas, hay que tocar el tema de los mayas. Los mayas tenían un calendario cuya fecha de inicio fue el 11 de agosto del año 3114 a.C. O sea que ellos están registrando un calendario con un inicio hace 5.000 años, si lo miramos desde hoy. Sin embargo, realmente el auge de la civilización maya es mucho más hacia acá, en el primer milenio después de Cristo principalmente. Bueno,
Ya centrándonos en Grecia, como nuestro tema fundamental es la ciencia y la filosofía, entonces, porque esto no es una historia general de la sociedad humana, sino una historia del conocimiento, la pregunta clave es: ¿cuándo, cómo y cuáles fueron los componentes de la ciencia que surgieron en la antigüedad? Es decir, hay componentes de la ciencia actual y de la ciencia moderna que tiene unos 400 años, más o menos desde la época de Galileo hacia acá. Esa ciencia moderna tiene unos antecedentes en la época antigua. Esos antecedentes, vamos a plantear aquí en este curso, fueron 5. De esos 5, 2 fueron aportados por los presocráticos, 1 por Aristóteles y los otros 2 por los alejandrinos. Todo eso en el curso de una civilización griega que duró casi un milenio de auge. Entonces, ahora, ¿cuáles son esos 5 componentes? Tampoco lo vamos a ver aquí. Yo quiero crear siempre la inquietud a través de estos videos para que la gente se entusiasme y de algún modo busque inscribirse online en la página de la Universidad del Norte. El link está allí en la página Big History en español y también lo pongo de vez en cuando en mi muro. Bueno, fíjense ustedes esta ironía: el mejor libro de la antigüedad, producto de la gran cultura helénica, no fue griega, fue en latín, lo hizo un latino que fue Lucrecio, pero el mérito, hay que reconocer, es de los avances de los griegos. Pero Lucrecio es el que lo resume en lo que para mí es el mejor libro escrito en la antigüedad, el libro de la naturaleza, que después, cuando se redescubre en el Renacimiento, va a jugar un papel clave ya en los inicios de la modernidad. Y bueno, precisamente la modernidad es el tema del siguiente capítulo. Me he extendido mucho en los videos anteriores, por lo tanto este video es mucho más corto. Solo haré referencia a que vamos a seguir un capítulo de este libro que salió en Barranquilla, en la Universidad del Atlántico, por parte del grupo de investigación Homo Sapiens, Pensando la Ciencia. En este capítulo está la conferencia inaugural, la charla inaugural que se dio en la primera conferencia internacional de filosofía de la ciencia que se hizo en Barranquilla, en la Universidad del Norte. Este texto es un resumen y va a ser dado a los participantes de tal manera que sea un material de lectura previo y nos sirva de guía también para el recorrido histórico que vamos a hacer. Para terminar, les diré, ahora que acabamos de salir de elecciones, que la ciencia y la democracia nacieron juntos en esa Grecia antigua, y eso no es casualidad. Ambas necesitan el pensamiento crítico. Esa conexión entre ciencia y democracia también la vamos a mirar allí. Y con esto me despido por esta noche. Nos vemos mañana con el tema del surgimiento de la modernidad. Hasta pronto.